Iñaki Gabilondo. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Que Ciudadanos no ha venido a ser la Inquisición, ha venido a intentar regenerar la vida pública. Con la información que tengo a día de hoy, no es un caso de corrupción política. Ni podemos incluso dejar que querellas políticas contribuyan simplemente a inhabilitar a cualquier político porque el partido contrario ha decidido acudir a la justicia simplemente por criterios estrictamente políticos. El caso de Chávez y Griñán me parece evidente que se enriquecieron un montón de terceras personas. No digo ellos ya, digo un montón de terceros. Por lo tanto, es un caso claro, ¿no? No todos los casos de prevaricación es corrupción. Lo cual no quiere decir que no todos los casos de prevaricación no sean reprochables, no tengan tacha. No se pueda pedir la dimisión de esa persona por haber prevaricado, pero no por corrupción política, será por otra cosa. La distinción más popular es, una cosa es meter la mano y otra meter la pata. Es decir, tú puedes meter la pata y en muchos ayuntamientos se ha dado y se conoce la experiencia de alguien que simplemente por ser concejal queda imputado por prevaricación por una decisión que se ha tomado por parte del Pleno Municipal. Dígame, en su opinión, ¿qué es corrupción? Bueno, todo lo que implica un enriquecimiento personal o de terceros y lo que implica financiación o posible financiación ilegal de un partido político. Habrá que definir lo que es corrupción, ¿no? Nosotros lo hemos dicho siempre y creo que somos el único partido que estamos intentando poner en marcha mecanismos que activen de una vez por todas a los viejos partidos para que tomen medidas. Lo que pasa es que el concepto que ustedes acaban de definir sobre corrupción, me pregunto por qué en su opinión no incluye al diputado de Castellón. Dígame. Bueno, porque lo que entendemos es que ahí no ha habido enriquecimiento personal ni tampoco financiación ilegal de un partido político. ¿Que ha gestionado mal? Pues seguramente. No, señor Aguado, ha habido enriquecimiento de terceros y ustedes no piden la dimisión del diputado. Bueno, a nosotros no nos consta y lo que se ha valorado es que esta persona no tiene por qué dimitir como consecuencia del pacto de las 6 medidas, en este caso como imputado por corrupción política. No entendemos que haya corrupción política. Ciudadanos no va a firmar un acuerdo si no existen ese tipo de compromisos económicos que lo respalden. No vamos a firmar meras declaraciones de intenciones. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más en estos últimos días de agosto. Ahí ya se ve como se están produciendo movimientos entre los oyentes de este programa, algunos que ven, claro, cómo va terminando el verano y tienen que volver a sus ocupaciones habituales. Dice Guiomar Díaz: ay, último día en Preston, ¿cómo voy a echar de menos las mañanas escuchando La Cafetera con Terpsichorem? Claro, gente que está con Teresa Marina, que también está por allí en Preston, en Inglaterra, gente que está adaptando su vida ahora a la vuelta de la rutina, de la normalidad. Otros tantos me dicen: no, Fernando, que yo estoy a punto de empezar las vacaciones. Hay quien incluso todavía nos reclama, dice: ya, es que yo no he tenido vacaciones todavía y no las tengo a la vista tampoco. En fin, bueno, todo irá pasando. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a esta hora al programa, en este horario veraniego de final de verano, que permite dormir un poquito más, mantenerse descansando un poquito más, aquellos que lo tengan fácil, lo tengan posible.
Que conste para esos otros que tienen que ir a trabajar que yo me estoy levantando ahora prontito para empezar a preparar el programa. Así que no estáis solos tampoco en eso. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Está siendo un verano interesante. Está siendo un verano interesante para La Cafetera porque sabéis que tenemos un grupo en Telegram. Si tenéis Telegram instalado, es un programa como el WhatsApp, que igual alguno me habéis escuchado mencionarlo y no sabéis a qué me estoy refiriendo cuando lo digo en Twitter. Es un programa muy parecido al WhatsApp, una app que te instalas en el móvil, muy similar, parecido con otras características, pero muy parecido en funcionamiento. Y entonces allí estamos enviando por las noches, durante el invierno, pues un adelanto de en qué va a consistir el programa, y cuando termina el programa enviamos ahí el link al audio para que se pueda escuchar desde el teléfono móvil. En fin, hay 4.000 personas que se han suscrito, es gratuito, tú llegas allí, te suscribes al canal de La Cafetera y ya está, buscas La Cafetera y ahí te aparece el canal. Pues bien, en estos días de verano empecé a hacer un ejercicio, al principio la verdad como pequeña travesura, que era recitar un poema por las noches. Cuando me sentaba en la cama, me ha pasado en Ribadesella o en Castellote, cuando estaba sentado en la habitación. Además, la casa de Castellote es una casa muy bonita. Yo alguna vez lo he contado aquí, es una casa que fue de mi abuela, se la compró mi abuela y mi abuelo cuando se casaron, ahí en un pueblecito de Araón, en el Maestrazgo. Entonces tiene una de las últimas plantas, se ve todo el horizonte de las montañas. Y es muy bonito porque está el pantano de Santolea al fondo, la vista es una preciosidad, ¿no? Es bastante inspiradora y se ven los tejaditos de las casas alrededor, tejados antiguos, de estos deteriorados ya por el tiempo con sus tejas de barro. Y si giras la cabeza ves el castillo al otro lado. Es una vista preciosa y se ve el atardecer una maravilla, ¿no? Y entonces me sentaba allí por las noches, ponía alguna música, buscaba algún poema apetecible y lo recitaba. Y al principio empezó como una travesura, comenzando a mediados de verano, ¿no? A finales de me parece que era el mes de julio o mediados de agosto. Y entonces me sentaba a leerlo. Siempre aparecía por allí el pequeño Fer. A veces quedaba sentado mirándome con cara de... Y recitaba el poema, ¿no? Y después, un ratito después, le daba a enviar y lo enviaba a los que están suscritos al canal de Telegram. Y entonces, la verdad es que la gente ha contestado de manera muy, muy emotiva. Me he sentido bastante acompañado y lo que empezó como una pequeña travesura se ha ido convirtiendo poco a poco en un momento imprescindible en el día, porque es como mi pequeño espacio de relajación. Llego, me aíslo en una habitación, no siempre con esas vistas, ahora ya estoy en Madrid de vuelta, y entonces me sentaba a recitar el poema y se convierte en un momento. Y ayer alguien me decía, no dejes de hacerlo cuando termine el verano, porque había dicho que era una experiencia para el verano, para acompañar en las noches de verano a aquellos que estuvieran viviendo algo de soledad o a aquellos que simplemente quisieran un momentito de poesía en su vida en las noches de verano, ¿no? Y me decían, no lo abandones ahora. Y decía, hombre, es un ejercicio pensado para este clima, para esta época, para este tiempo. Pero la verdad es que como se está convirtiendo en una necesidad para mí, casi en una medicina diaria, pues decía, pues igual lo extendemos un tiempo. No sé cuánto, no sé hasta cuánto durará, ¿no? Pero resulta muy, muy agradable. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Como decía, un saludo muy especial a Praxedes Caballero, Elena Noruega, Delia Fish, Ginger Glezman, Alicia en Marea, La Letra Escarlata, Lucas Bilbao, Andrés Carmelo, Pizcan, Livia, Milagros Gómez, Paloma Irazábal, Alicia en Marea, Esther, Urso Tico, Enrique Quesada, bueno, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora en directo al programa y que componen una suerte de focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, al descontento, al enfado ciudadano, y también a aquellas personas que se incorporan desde fuera de España, desde otros países. Algunos de ellos son gente que se tuvo que marchar un día, nuestros expatriados, y para quienes tenemos siempre un recuerdo especial, porque además a lo largo del verano también he recibido mensajes muy interesantes, muy llenos de emotividad de muchos de ellos, así que sepáis que están ahí, estáis muy presentes en este programa, como ya sabéis. Bueno, hoy hemos elegido un hashtag, La Cafetera define corrupción. Define corrupción. La Cafetera define corrupción, para que participéis en Twitter. Sabéis que hay un debate que se ha abierto en torno al pacto que están buscando Ciudadanos y el Partido Popular y no terminan de definir qué es exactamente corrupción. ¿Qué es exactamente corrupción? Claro, no es tan difícil, honestamente,
podemos acudir a la Real Academia de la Lengua, podemos buscarlo en un diccionario común y corriente, pero sinceramente no es muy difícil. La RAE dice: en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. De sus gestores o de terceros. Y sabéis, a nadie le resulta muy difícil definir qué es la corrupción, pero por si a alguien le cabe alguna duda, consiste en la prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función, abandono de destino o omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia, denegación de auxilio, prevaricación urbanística, financiación ilegal de los partidos políticos, alteración de precios en concursos y subastas públicas. En fin, que no parece muy difícil entender qué es exactamente la corrupción. Pero claro, Ciudadanos se ha enfangado metiéndose en un debate sobre este tema, y hoy el hashtag lo estábamos conversando en el grupo hashtag. Sabéis que hay un pequeño grupo de oyentes que participan todos los días debatiendo sobre qué palabra vamos a utilizar de hashtag al día siguiente, o como hoy el mismo día. Y entonces la cafetera define corrupción ha sido una idea de Obdemurian y de Andreu Romani, una mezcla de palabras. Pero ahí ha surgido otro debate que ahora pasaremos a comentar, que es: la cafetera define corrupción tiene un peligro, porque es peligroso que estemos empezando a difuminar fronteras de qué es la corrupción, ¿no? Cuando, habéis visto, no es tan difícil, ¿no? Pero empezamos a difuminarlas. Así que hay algo más de responsabilidad en lo que está haciendo Ciudadanos, porque, decía Obdemurian, de ahí a la inacción hay un paso. Esto es lo malo de la neolengua, efectivamente, que una vez se instala, empezamos a redefinir las cosas, empezamos a cambiar el lenguaje. Hoy lo expresa muy bien Manuel Javois en un artículo en El País que tenéis que leer, maravilloso, sobre cómo es el concepto de la frontera flexible del Partido Popular, ¿no? Profesor y Ciudadanos alumno, aprendiendo estas conductas, ¿no? Manuel Javois, que se ha convertido en trending topic precisamente esta mañana por este texto, ¿no? Así que, bueno, la cafetera define corrupción. Es el hashtag con el que vamos a acompañar el programa, no porque queramos dejar el concepto abierto, la corrupción está perfectamente definida, pero sí está bien que lo utilicéis para que definamos correctamente, ayudemos a Ciudadanos que se encuentra en esta situación de indecisión, ayudemos a Ciudadanos a definir exactamente en qué consiste la corrupción. Si no lo tienen tan claro, miedo dan. Buenos días, por cierto, a David Lucena, que se incorpora por primera vez en directo, dice: mi primer programa en directo, estás aquí en familia, David, bienvenido, pasa. Siéntate, dentro hay sitio, hay más caramelitos, pasa. Woke this morning, Lord, the sun shone in my eyes. I had no hope there, I thought that I would die. I look up to the heavens, Lord, and I must try, and I keep looking up there into an empty sky. And every now and then. Bueno, tiene mucho flow, el ritmo de los programas de verano tiene necesariamente que ser diferente. Bueno, decía, estábamos debatiendo sobre la profundidad, la dificultad del concepto de definir corrupción para Ciudadanos. Y claro, dejar abierto el término suena realmente inquietante. Y advertía Obdemurian, decía, mucho cuidado porque de la indefinición pasamos a la inacción. Obdemurian, muy buenos días. Buenos días, Fernando, y un saludo a toda la Resistencia. Oye, es que me ha gustado mucho lo que decías, ¿no? La forma en la que debíamos afrontar el debate sobre la corrupción. Obdemurian, sabéis todos, o muchos de vosotros, es oyente de este programa, participa habitualmente en el mismo, en las redes sociales le conoceréis, y como además en este verano tengo la intención de ponerle voz a nuestros oyentes, pues me hacía mucha ilusión también que estuvieras en antena, Obdemurian, esta mañana, así que te lo agradezco mucho. Oye, ¿por qué decías eso? ¿Qué era exactamente lo que decías? Decías, el concepto de la cafetera define corrupción tiene un cierto riesgo. Pues la cuestión es también que hasta hace 2 días yo creo que teníamos todos absolutamente claro
que era y que no era corrupción. Es decir, ese cabreo generalizado, ese desapego a la clase política venía derivado precisamente de que tenemos muy claro qué es robar y qué no es robar. Porque, a ver, lo que te has dicho, la lectura de la definición de la red, perfecta. No es necesario que te enriquezcas tú personalmente, es mirar hacia otro lado, es no utilizar bien esos poderes de los que se te dota y que influyen en millones de personas, porque no lo olvidemos. No es una cuestión de que, bueno, me llevo tanto dinero y es para mí o para mis amiguetes. Es que todo eso precariza las condiciones de vida de las personas de las que dependen esos recursos. Es decir, nos afecta a todos, creo que lo tenemos todos claro, y de repente alguien coge con el dedo y difumina la línea que antes estaba perfectamente clara y meridiana en el suelo. Ahora cabe preguntarse, ¿para qué? Sí, por eso me ha gustado mucho el concepto hoy que abría Manuel Javois en el País, cuando hablaba de estas casi fronteras flexibles que nos estamos encontrando, como van retirando las palabras, y decía, profesor, Partido Popular, alumno, Ciudadanos. Es verdad que el Partido Popular se ha convertido en un experto de esto, ¿no? De la neolengua. Lo hemos visto, por ejemplo, con los imputados, como han pasado a investigados, en fin, todo este manejo de las palabras que estamos viviendo también, ¿no? Y me gustaba mucho la reflexión que hacías. Oye, de Murian, ¿qué haces? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Yo soy informático, ahora mismo tengo un parón para un certificado para ser más informático todavía. ¿Y dónde estoy? Estoy debajo de una canasta en algún lugar de Murcia. Me gusta porque hay reductos de la resistencia por todo el planeta, escondidos por ahí, agazapados. Lo de la canasta te lo he dicho porque sé que estas cosas te gustan, Fernando. Sí. Oye, que es que, claro, al pobre Berto Romero le persiguen con berenjenas por la red. Lo tenemos frito, como esa misma berenjena, sí, ciertamente. Sí. Lo único que quería recalcar es esa intención, eso que he dicho yo de preguntaos por qué. Pues es tan simple como que es muy duro tener que decir delante de una cámara y ante todo tu electorado, lo hemos hecho mal, nuestro partido está hasta arriba de corrupción, y vamos a seguir así porque vamos a estar mirando hacia otro lado y no vamos a... Es que la palabra es regenerarlo. No tienen intención, no van a ser conducidos por ciudadanos. Todos teníamos más o menos claros que ni siquiera estando en la oposición iban a regenerarse. La cuestión era esa, la de... Van a intentar una huida adelante un día más, una vez más. Y creo que no se debe tolerar. Es decir, los problemas se pueden arreglar por acción o por omisión. Nosotros, cuando toleramos, actuamos por omisión. Y si toleramos esto seguirá adelante. Sí, es verdad. Fíjate, Obdemurian, que María.es enviaba un mensaje antes de comenzar el programa y decía, fíjate en lo que está pasando. En cierta forma, nos estamos reafirmando en algo que todos sabíamos. Y es que todo va a seguir igual. O por lo menos hay mucha gente interesada en que todo siga igual, ¿no? Que nada cambie, incluso aquellos que anuncian la regeneración, y es terrible. Bueno, Obdemurian, quería saludarte, quería darte las gracias, me ha gustado mucho el concepto. Al final has visto que hemos utilizado este hashtag, incluso a riesgo de crear esa indefinición, pero bueno, así la gente participa también en definir correctamente corrupción y ayudar a ciudadanos a hacerlo. Yo creo que lo tenemos todo muy claro. Pues nada, simplemente saludar a la Resistencia, recordarles que colaboren con esta pequeña maravilla diaria. La cafetera tiene que seguir adelante. Gracias, Obdemurian. No hace falta, pero no hace falta, digo, porque es que no quiero que parezca que cada vez que hablamos con un oyente estamos haciendo una petición, pero te lo agradezco mucho, Obdemurian, de verdad. Un abrazo muy fuerte. A ti, hasta luego. En contacto. Adiós. Dice Jorge González, dice, es que esto es la neolengua de 1984 en todo su esplendor, y hay algo de eso, de verdad, ¿eh? Es verdad, y fíjate porque hoy no lo llevan las portadas de los periódicos. Es verdad que hay un tema, tuvimos la oportunidad de comentarlo tangencialmente ayer, pero las cifras son durísimas. El asunto del terremoto en el corazón de Italia, un auténtico drama. Hay más de 120 muertos, algunas fuentes hablan de 170 fallecidos, decenas de desaparecidos, con un epicentro en la localidad de El Aquila. Y, en fin,
pueblos desaparecidos, borrados del mapa, un auténtico drama que ocupa, como podéis suponer, las portadas hoy de todos los periódicos, a pesar de que hay noticias importantísimas también, el acuerdo de paz con las FARC. Sabéis que se anunció este acuerdo de paz en medio del verano entre el gobierno y esta organización guerrillera, terrorista, narcoterrorista, en fin, hay y se ha firmado un importantísimo acuerdo de paz, pero con el verano, con la actualidad, ha quedado sepultado por la información en las páginas interiores de los periódicos, pues un acuerdo importantísimo. Mientras vemos esas imágenes, como digo, de Italia, que vienen recogidas en todos los periódicos. Esto es un drama. Estoy en medio de un pueblo que ya no existe. Portada del periódico El País con una fotografía de las operaciones de rescate, las operaciones llevadas a cabo por los equipos de salvamento, sacando una mujer de entre los escombros. Cada vez quedan menos esperanza para encontrar supervivientes en la medida que van pasando las horas. Y dice el periódico El País, el seísmo de magnitud 6 deja más de 120 muertos, decenas de desaparecidos. El epicentro se localiza cerca de esta localidad, L'Aquila, donde otro temblor mató a 300 personas. Renzi asegura que la prioridad es salvar las vidas de entre los escombros, dice el periódico El País. Imágenes que también lleva a la portada el periódico ABC, bomberos y voluntarios rescatando de los escombros a una mujer herida en Amatrice. Un devastador terremoto deja al menos 159 muertos en Italia. Este baile de cifras que os decía, cientos de heridos, decenas de desaparecidos, varios pueblos arrasados entre los efectos de ese seísmo de 6,2 grados que sacudió ayer el centro de El País. Las imágenes son desde luego muy impactantes, muy dramáticas, también esperanzadoras. También nos vuelven a colocar la actividad de los equipos de rescate, de los médicos, los enfermeros, verdaderos héroes que luchan contra el tiempo. Italia busca supervivientes bajo sus pueblos devastados, dice el periódico El Mundo. Un seísmo en el centro del país causa en torno a 160 muertos, decenas de desaparecidos. Amatrice ya no existe, dice su alcalde. Renzi da las gracias por excavar con las manos desnudas, pero también crecen las críticas por la falta de previsión en una zona que está considerada de alto riesgo sísmico, dice el periódico El Mundo en su portada, también con otra de esas imágenes entre los escombros, los equipos de rescate. El periódico La Razón, el corazón de Italia vuelve a temblar. Un terremoto deja más de un centenar de muertos 7 años después de la tragedia de L'Aquila. Entre los fallecidos se encuentra Ana Huete, una española de 25 años, dice el periódico La Razón. La verdad es que por lo menos hasta hace unos minutos las autoridades no habían confirmado ese fallecimiento. Sí la Cruz Roja italiana, sí una periodista italiana que decía tener vínculos familiares con esta española, pero las autoridades españolas todavía no lo habían confirmado. Sin embargo, el periódico La Razón lo ha llevado a portada. Dice, la mitad de Amatrice ya no existe. El seísmo sorprendió a la población y a los turistas en mitad de la noche. La fotografía es terrible. Un barrio completamente convertido en escombros, con un puñado de casas en pie. Y así La Vanguardia, un terremoto vuelve a golpear con saña a Italia. El periódico de Cataluña, Italia vuelve a temblar. El Correo, tiembla y llora Italia, tragedia en Italia, dice 5 días. En fin, toda la prensa al unísono con esos titulares. Os decía que tapan otras informaciones muy importantes también, pero que al lado de esta gran tragedia pues quedan convertidas en nada. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I 627-002-002 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestros mensajes de audio. Fernando, buenas noches. Te hablo desde acá, desde Montevideo, desde Uruguay. Estamos todavía en otoño por acá, aunque ya se está yendo, pero parece que hoy empieza una primavera fuerte acá en América. En Colombia parece que 50 años de guerra van a llegar a su fin. Es el principio de un camino largo que tiene muchas complicaciones, pero es un principio y estamos muy contentos. Abrazo y resistencia.
Sí, es una noticia importantísima, que además tiene una especial trascendencia en nuestro país por cómo se está conduciendo allí el proceso de paz, por cómo se ha conducido aquí en España el proceso de paz con ETA, con la banda terrorista ETA, y las consecuencias que todavía tiene sobre la política española, sabéis, sobre la inhabilitación de Otegi y esa veto a la candidatura que ahora va a impugnar Bildu. Y bueno, veremos, porque como va a haber mucho tiempo para comentarlo en los próximos días, tendremos oportunidad de hablarlo con calma, ¿no? Pero son dos procesos de paz bien diferentes, pero bien interesantes también, bien interesantes porque, como es natural, tienen algunos paralelismos y también en las reacciones de la población. Ambos países sacudidos por una actividad terrorista muy dura, y en aquel caso, en el caso de las FARC, además con secuestrados durante años, en fin. Y tiene mucho, es muy interesante ver cómo se está acomodando la ciudadanía a entender que para garantizar la convivencia se necesita todo un proceso, que no va a ser corto, no va a ser breve, pero todo un proceso de acomodación, de intereses, de formas de entender la vida, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, dice el periódico El País también, el PSOE propondrá que las campañas electorales duren solo una semana. El PSOE está muy inquieto porque unas terceras elecciones eventuales se puedan producir el 25 de diciembre y entonces quiere proponer una reforma de la ley electoral para que las campañas electorales sean lo suficientemente breves como para que esto no vuelva a suceder. Hay quien interpretaba esta mañana, estaba viendo algunos de vuestros comentarios que decíais, ojo, si el PSOE está poniendo ya la mirada en las terceras elecciones y quiere introducir novedades, es que cree que va a haber terceras elecciones, ¿no? Lo cual nos daría alguna luz sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, La Cafetera define corrupción. Es el hashtag que estamos utilizando esta mañana en Twitter. Utilizadlo. There I go, just staring myself down. Build it up like blocks just to knock it around. And something in you makes me Me gusta lo que dice José Alquebla. Dice, van a inhabilitar también a los interlocutores de las FARC para hacer ahora política. Veremos a ver cómo se afrontan estos procesos en otros lugares del mundo, ¿no? Lo que resulta verdaderamente chocante, pero, como digo, tendremos oportunidad de hablarlo con calma. Lo que resulta verdaderamente chocante, y en esto coincidís muchos porque tenemos la oportunidad de leerlo, es que finalmente tantos años diciendo la política no debe hacerse con un arma sobre la mesa, tantos años diciendo eso, y cuando ETA deja las armas, entonces se impide el crecimiento de ETA. Esto me recuerda a algo que me contó alguien hace ya algunos años, hace 10 o 12 años, y me decían, cuando el Partido Popular tenía el discurso más duro, más contundente contra la banda terrorista ETA y también contra los socialistas, por intentar alguna aproximación a la negociación, al pacto, al proceso de paz, y me decían, es que ¿sabes qué pasa? Que hay gente dentro del Partido Popular, incluso en las élites del Partido Popular, que prefiere una banda terrorista ETA activa, aunque de baja intensidad, pero activa, antes que el fin de la banda terrorista ETA. Porque yo preguntaba, ¿por qué tantos palos en las ruedas al proceso de paz? Sabéis que además yo, cuando nos dieron el Ondas a Radio Cable, el discurso de los Ondas lo dediqué a eso precisamente, ¿no? Y recibí muchas llamadas aquellos días, algunas muy molestas, otras acogieron muy bien el discurso. Yo decía que había que encender una vela a ese proceso de paz y poner la esperanza como venganza, ¿no?, a la oscuridad. Bueno, pues me decían, sí, es que hay una parte de este país, pero que está instalada en los partidos políticos, y concretamente hay una parte definida dentro del Partido Popular que prefiere una intensidad terrorista baja a la desaparición, porque la desaparición de ETA supondría la entrada del independentismo en la política nacional. Y fijaos cómo se han ido cumpliendo ciertas cosas, ¿no? Cómo se han ido cómo se han ido explicando algunas cosas, ¿no?
En fin, estás escuchando La Cafetera. Tearing up my words, my foot in my mouth. All those things that cloud my mind going south. And something in you makes me say I cannot find it. Acaba de llegar un nuevo mecenas, un nuevo suscriptor al que damos la bienvenida con los brazos abiertos en este programa. Esa flecha pasado cerca. David. Muchas gracias, David. Bienvenido y gracias de verdad por la confianza. Dice Elena Noruega, dice, es que es verdad, en todo esto referido al independentismo, a los nacionalismos, a ETA, todo se ha desarrollado como las predicciones que teníamos, ¿no? Y fijaos que es dramático tener que decirlo, ¿no? Pero en cierta forma es verdad. Bueno, mientras tanto decía Ciudadanos enfangado con la definición de la corrupción, sin todavía lograr definirlo con una cierta concreción. Corrupción política, la prevaricación, es uno de los delitos que da problemas porque consideramos que no todos los casos de prevaricación, no que la prevaricación no sea corrupción política, sino que no todos los casos de prevaricación es corrupción. Lo cual no quiere decir que no todos los casos de prevaricación no sean reprochables, no tengan tacha. No se pueda pedir la dimisión de esa persona por haber prevaricado, pero no por corrupción política, será por otra cosa. Se enfanga con esto, incluso a diferentes preguntas, con insistencia, con algunos casos que ha decidido tolerar, aceptar, echar la vista hacia otro lado, permitir, en esa suerte de pacto que estaba tratando de firmar con el Partido Popular, y el Partido Popular poco le ha costado convencer a Ciudadanos de que redefina la corrupción. El caso de Chávez y Griñán me parece evidente que se enriquecieron un montón de terceras personas. No digo ellos ya, digo un montón de terceros. Por lo tanto, es un caso claro, ¿no? La distinción más popular es una cosa es meter la mano y otra meter la pata. Es decir, tú puedes meter la pata y en muchos ayuntamientos pues se ha dado y se conoce la experiencia de alguien que simplemente por ser concejal queda imputado por prevaricación por una decisión que se ha tomado por parte del pleno municipal. Y allí Gerardo TC publicaba un tuit maravilloso, lo voy a retuitear ahora mismo. Dice, ¿qué es corrupción? Empiezo. Dice Gerardo TC, ¿qué es corrupción? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Today, and something in you makes me say I cannot find it any day. Give me a chance to find some way to. Que claro, en cuanto a Ciudadanos le han pedido que concrete exactamente si el caso de corrupción, su definición de la corrupción afecta o no a algunos casos que conocemos, Partido Popular o incluso Ciudadanos, ahí ya se empiezan, como decía, a enfangar en la redefinición para que no afecte exactamente a los suyos. Con la información que tengo a día de hoy, no es un caso de corrupción política. Y ayer se produjo un maravilloso zasca de Cristina Pardo con Ciudadanos cuando hemos sabido, pues eso, que están redefiniendo el concepto en esta suerte de borrador que están pactando con el Partido Popular para llegar a una suerte de pacto, y entonces estaba entrevistando a un miembro de Ciudadanos y Cristina Pardo envió algunos zascas. La versión definitiva es que tiene que haber enriquecimiento personal, enriquecimiento a terceros y o financiación ilegal, ¿no? Bueno, no sé qué le parece a usted, Cristina. A mí me parece que si hay enriquecimiento personal o de terceros como consecuencia de una acción de un cargo público, pues evidentemente eso supone corrupción, ¿no? Pero yo quiero matizar una cosa. Yo creo que se pueden pedir dimisiones por casos de corrupción política. Sí. Sí, otra matización. Otra matización. A ver, venga, dele. No son matizaciones.
Es que estamos, parece últimamente, asociando las causas de dimisión de un político a casos de corrupción. Oiga, mire, no, se puede dimitir por corrupción, por ser un mal gestor o un pésimo gestor, y no dimite nadie en España por gestionar mal. Se puede dimitir por cometer fraude fiscal. Bueno, pues Aguado, ahora con la parcela de corrupción habrá que delimitar qué es corrupción para poder aplicar el pacto. Estamos debatiendo sobre eso porque son ustedes los que piden cabezas a cambio de pactos y porque son ustedes los que hace unos días le obligaron a Rajoy a firmar un papel en el que pone que tiene que echar a todos los imputados por corrupción. Entonces, quiero decir que son ustedes los que han puesto esto encima de la mesa. Obviamente hay otros motivos para dimitir. Sí, pero ¿qué otros motivos? Claro, el problema es que la corrupción, dice María.es, dice ahora en Twitter, dice, ¿vamos hacia la regeneración o hacia la degeneración de este país? Pero fijaos, es verdad, el problema es que la corrupción cuando afecta al de enfrente. Y ya llegados a un punto en el que además se ha estado utilizando el sistema judicial de este país para inhabilitar cargos públicos, cargos políticos, ¿no? Ese es un riesgo que existe, es evidente que existe, es evidente que ha estado sucediendo, pero claro, que sea el Partido Popular el que advierta de ese riesgo, lo que retrata en realidad es que conocen perfectamente el mecanismo. Ni podemos incluso dejar que, en fin, pues querellas políticas contribuyan simplemente a inhabilitar a cualquier político porque el partido contrario ha decidido acudir a la justicia simplemente por criterios estrictamente políticos. Así que saben exactamente de qué hablan. Eso resulta verdaderamente inquietante, resulta verdaderamente peligroso. Escuchas La Cafetera. Dice Begoña en Twitter, dice, amigos, estamos en 1984. Lo miremos como lo miremos. Rajoy es el inicio del Big Brother. Y no es tiempo para sentir apatía. Buenos días, Fernando. Solo una puntualización. Es curioso que cuando negocia el PP son nacionalistas y cuando negocia el PSOE son independentistas. Hay que mirarlo, ¿eh? Gracias, un saludo. Sí, esto es algo que hemos consignado, que ya habíamos comentado aquí en el programa, ¿no? Esa paradoja que se da en la terminología cuando son unos u otros los que tienen necesidad de los votos de PNV o Convergencia Democrática o cualquier partido nacionalista o independentista, ¿no? Como la forma en la que la prensa, especialmente la prensa conservadora, maneja estos términos, ¿no? Que resulta verdaderamente, en algunas ocasiones, verdaderamente, en fin, vergonzante. Buenos días, Fernando. Buenos días, cafetera. Ahora que te escucho hablar sobre el terremoto en L'Aquila, quería hacer una reflexión que me ocurre siempre que hay uno de estos tremendos desastres o alguno de estos atentados que vivimos actualmente. ¿Qué necesidad? Entiendo la necesidad de informar sobre si hay algún español entre las víctimas y tal, pero una vez que ya se informa, ¿qué necesidad hay de seguir manteniendo esa información? Está bien que nos digan que hay algún español entre las víctimas, pero no es necesario mantenerlo como algo necesario, ¿no? Como algo que tengamos que saber todos los días. Hay 300 muertos, de acuerdo, hay 3 españoles, pero 297 más. O sea, no es necesario recalcar, hay 3 muertos españoles. Es solo una opinión y me ocurre siempre que ocurre uno de estos desastres, bien en Francia o ahora con el terremoto. Sí, esto es una duda que tengo yo también muchas veces, ¿no? Hablamos de seres humanos. Es verdad que cuando creemos que existe alguna proximidad, tendemos a pensar que la noticia nos afecta más directamente y por lo tanto le ponemos mucha más atención, ¿no? Pero hablamos de seres humanos independientemente del lugar del que procedan. Pero luego hay un debate ahí y una cierta responsabilidad de los medios de comunicación que a lo mejor lo que ha quedado es adulterada por la forma en la que se manejan estas cosas, ¿no? Pero
también es un medio de información, ¿no? Para amigos, familiares, hay gente que está inquieta por lo que está sucediendo en Italia porque tiene conocidos, familiares allí, ¿no? Siempre existe ese debate sobre la publicación de los nombres. Generalmente en los medios hay un cierto tacto, en algunos, por desgracia no en todos, pero hay un cierto tacto esperando a que las propias familias conozcan primero el nombre de los afectados antes de hacerlo público, ¿no? Y por eso las autoridades generalmente tampoco los dan a conocer previamente, ¿no? Pero existe ese debate sobre si los medios deben servir como fuente de información. Esto en algunas catástrofes, en este caso es quizá menos evidente, pero en algunas catástrofes donde hay incluso listados de fallecidos se publican en los medios de comunicación. Hay en ocasiones que sucede por otras razones de homenajear los nombres, sabéis, por ejemplo, las víctimas del 11 de septiembre, de reconocer que murieron como consecuencia de aquello, y en otras ocasiones por una cuestión puramente de información pública, ¿no? De darlo a conocer, extenderlo y, en fin. No sé, no me atrevo a entrar mucho en el debate porque no lo tengo verdaderamente reflexionado, porque nunca me he enfrentado directamente a esa situación y por lo tanto no he tenido que debatirlo y pensarlo despacio, pero existe esa disyuntiva, ¿no? What should I see when I fell down? Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Pachi Freites, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Oye, cómo me gusta que podamos hablar en el programa con los oyentes de la cafetera. Bueno, voy a decir algo además. Pachi, especialmente contigo. Con todos los oyentes me gusta mucho hablar siempre, pero un día te lo dije además por privado. Uno de los grandes descubrimientos de esta etapa ha sido conocer a Pachi Freites. Qué tipo tan majo, tan amable siempre, tan predispuesto, tan humilde, a pesar de que es un reconocido actor. Vosotros lo conocéis perfectamente, que aparece con frecuencia en series de televisión, está ahora preparando precisamente una obra de teatro. Qué gusto, de verdad, Pachi, qué gusto y qué alegría poder conversar contigo. Joder, Fernando, lo mismo digo, sobre todo cuando me dices estas cosas. Oye, pero es que además leí ayer que estás preparando una obra de teatro que creo que absolutamente formidable, creo que es un despliegue bestial, ¿no? Sí, es una burrada de dimensiones, homéricas. Porque, ¿qué es? ¿Se puede hablar algo de esto? Tampoco te he atracado así a pecho descubierto y no había preguntado si esto era todavía muy público, pero ¿qué es lo que estás preparando? Pues mira, es una función que se llama La Cocina. Es de un autor inglés que precisamente murió en abril de este año, se llama Arnold Wesker. Y la verdad es que es una función de unas dimensiones colosales, porque somos 27 actores trabajando prácticamente todos en escena, prácticamente toda la función a tiempo real en una cocina de tamaño real. Para eso se va a adaptar, la función la produce el Centro Dramático Nacional y la productora de Sergio Pérez Mencheta, que es quien dirige el espectáculo, Barco Pirata Producciones, y para eso ya te digo que el escenario del Teatro Valle Inclán se va a transformar en una descomunal cocina del estilo de las que había en aquella época, en los años 50, con un sistema de plateas enfrentadas para que todo el mundo pueda ver todo lo que sucede desde una visión de 360 grados. Ya te digo que yo creo que es el espectáculo de mayores dimensiones en el que yo participo en mi vida. ¿Y el argumento cuál es sobre qué gira, sobre qué pivota? Pues mira, primero tendríamos que situarnos en el momento en el que todo sucede. Y tendríamos que irnos al año 1953. En el año 53, pues más o menos para situarnos, pues tenemos ya a Eisenhower como presidente de los Estados Unidos haciendo pruebas nucleares cada media hora.
luego también el asalto al cuartel de la Moncada, termina la guerra de Corea, la coronación de Isabel II. En Londres, que es donde se desarrolla esta función, en una cocina de un restaurante de Londres, la cosa estaba bastante agitada, pero sobre todo por una razón, porque en agosto de ese año se firmó el Acuerdo de Londres, mediante el cual a Alemania se le condonaba pues prácticamente la totalidad de la deuda que tenía como consecuencia de las dos guerras mundiales, lo cual viene muy a colación por los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, absolutamente. Es una obra de muchísima complejidad, además nos dice Eleva, dice, ya vi una que montó Peris Mencheta hace tiempo, dice, gran complejidad, muchos actores en ese giro de 360 grados al que te referías. Oye, sospecho que no te has ido de vacaciones entonces, así que estás trabajando. Bueno, ha sido un verano de pequeñas mini vacaciones, porque la verdad es que he estado rodando varios cortometrajes este verano ha coincidido, ha sido el verano del cortometraje, y la verdad es que llevo ya 3 semanas totalmente enfrascado en esta función, porque aunque todavía no hemos empezado a ensayar, porque hasta el mes que viene no ensayamos, está la complejidad del espectáculo, que yo llevo ya mucho tiempo aprendiendo recetas, aprendiendo el funcionamiento de una cocina y... Claro, pero es muy... De todas formas, es que yo no sé cómo sois capaces, porque cada vez que hablo con un actor, a mí me desborda absolutamente la capacidad que tenéis para meteros información en la cabeza, o sea, para aprenderos esos guiones, todos esos pasos, y que luego muchos de esos te acuerdas durante años, pero hay otros que olvidas inmediatamente, ¿no? Sí, es cierto. Sí que es cierto. Lo que ocurre es que, claro, cuando te tienes que enfrentar a un espectáculo de estas características, en las que prácticamente estás en escena con tantos personajes diferentes, obligatoriamente tú tienes que tener una relación con cada uno de ellos. Porque, claro, son personas que pasan todo el día juntas. Son personas que se conocen, unos se caen bien, otros no, otros tienen relaciones estrechas, otros no tanto. Pero, claro, son trabajos que tú tienes que ir haciendo uno por uno, porque todo eso, durante las más de 2 horas que dura el espectáculo, pues se tiene que ver. Y si a eso le sumas una característica muy peculiar de este espectáculo, y es que Wesker decía que Shakespeare decía que el teatro era que estaba hecho de la misma materia que de los sueños, que era como un escenario. Wesker dice que no, que para él el teatro, el escenario, es una cocina. Entonces él ha colocado a 27 cocineros y camareros, por supuesto, cada uno tiene una nacionalidad distinta, y hay griegos, polacos, ingleses, alemanes, de muchas nacionalidades, todos, pues ya te puedes imaginar, de unas clases sociales bastante bajas. Claro. Los pone a trabajar en una cocina de un restaurante de semilujo, donde evidentemente ellos elaboran platos que jamás en su vida podrán probar, porque jamás van a poder tener el dinero como para gastarse en un restaurante de esas características. Y entonces, como consecuencia de ello, él decide que la comida es absolutamente invisible. Fíjate, es una paradoja bestial esto que dices, porque efectivamente mucha de la gente que trabajará en los restaurantes seguramente se encuentre con eso, ¿no? En ese tipo de restaurantes se encuentre con que está trabajando en lugares donde nunca podrá sentarse, ¿no? Más allá de las horas de trabajo. Pero es una metáfora increíble, la verdad, de la sociedad que estamos viviendo. Oye, Pachi, pues que me alegro un montón de hablar contigo, que te agradezco mucho que hayas aceptado este atraco a mano armada matutino, pero como me gusta que hablemos también con los miembros de la Resistencia en estos días, pues te quería charlar contigo un poquito, viendo que estabas preparando esa obra tan interesante. Pachi. Pues Fernando, sabes que siempre es un placer. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Muy bien, otro para ti y para todos los miembros de la Resistencia. Un abrazo muy fuerte. I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. No, I don't wanna be free. Oh, baby, come back. No, I don't wanna be free. No, 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 baby, come back. No, I don't wanna be free. Hay un rincón donde importa lo que opines tú.
Sí, vamos a tener también unos segundos de Tennessee. No vamos a dejar que alguno se vaya a casa con la tristeza de no haberlo escuchado hoy, menudo tiarro. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable. Buenos días, Resistencia. Dale periquillo al torno con la definición de corrupción, pero si políticamente esa definición no sirve para nada y los jueces tienen muy claro lo que es corrupción y cómo se encausa y cómo se enjuicia, porque el Código Penal es muy claro. Están dando la vuelta cuando la única solución que todavía no se ha escuchado es que se necesitan muchos más medios, más jueces, más fiscales, más letrados de la Administración de Justicia y más policía judicial y una buena previsión económica. Un saludo. Noticias y de blues. Es medio clandestino. Es verdad, ¿no? Tienes razón, porque al final, efectivamente, definir la corrupción, que no es más que una huida hacia adelante, como es evidente, esa redefinición que están intentando hacer, pero quedaría perfectamente resuelto si de lo que estuviéramos hablando es de aumentar los medios de la administración para perseguirla, ¿no? Y ahí quedaría perfectamente recogida. A lo que nos conduce a pensar que, evidentemente, lo que no se está buscando es una solución a este asunto. Lo que se está buscando es teatralización, postureo, ¿no? Pero fijaros, es que hay varias fases por las que han pasado las conversaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular. Hemos visto la presentación, estamos en el nudo y veremos a ver cuál es el desenlace. En el nudo, desde luego, estamos viendo algunas dificultades. Ayer Ciudadanos trató de exponerlas. Dificultades en el acuerdo del Partido Popular en torno a la materia económica. Y lo planteaba así Ciudadanos. Ciudadanos no va a firmar un acuerdo si no existen ese tipo de compromisos económicos que lo respalden. No vamos a firmar meras declaraciones de intenciones. Compromisos económicos que respalden los acuerdos, pero el Partido Popular decía, no queremos compromisos que no se puedan cumplir, y aprovechaba para meterle el dedo en el ojo a Podemos. No somos Podemos. No somos un partido que promete en la luna para luego no cumplir. No podemos incluir en un documento compromisos estratosféricos en términos económicos que creen frustración, porque no va ni con nuestro estilo ni con nuestros compromisos. Y como no somos así, trataremos de ser lo más justos y lo más precisos. Así que el Partido Popular, allí donde decía que no podían llegar a compromisos económicos porque la situación del país en este momento podría no permitirlo, pero aprovechaba también para lanzar esta andanada contra Podemos. En fin, así que estamos en el nudo, veremos a ver cómo se desarrolla el desenlace. Escuchas La Cafetera. Was penniless, mark my words, no discontent. Sold my house, sold my car, left my wife, went a bit too far. Does it ever feel like you're living in a dream, like everyone is wonderful except for you? Teresa, nueva mecenas del programa, estoy viendo cómo se reciben. Estamos en torno a los casi 715, me parece que vamos ya, 715 mecenas, 715 personas. Luego hay dificultades con algunas tarjetas de crédito, estamos en pleno verano y entonces de pronto llegan mensajes de PayPal diciendo no se ha podido, en fin, los follones propios de este asunto, una materia en la que yo pensé que nunca me vería involucrado. Lo de la suscripción ha tenido una parte muy interesante, un día os lo conté aquí. Por una parte, te mete de pronto en un territorio de compromiso para con los oyentes brutal. Yo no he conocido una presión así jamás, y fijaos que he trabajado en lugares raros, pero es verdad que de pronto tienes una responsabilidad enorme para con la gente, ¿no? Porque sabes que están haciendo un esfuerzo y que se están comprometiendo de una manera excepcional, ¿no? Y esa responsabilidad es enorme, pero por otro lado también te mete de pronto, a nosotros nos ha metido en un espacio de gestionar una cosa que a mí, ¿quién me iba a decir que me iba a sentar yo a ponerme a gestionar pagos en PayPal,
que además es complicado por la propia naturaleza de PayPal. En fin, es una cosa rara, ¿no? Bueno, tenemos que llegar a los 1000 suscriptores, así que el que esté esperando para hacerlo, no esperéis más, porque estamos tratando de llegar. 1000 es la línea que hemos dibujado de equilibrio, y a partir de ahí podremos intentar hacer más cosas si se van incorporando nuevas personas, pero necesitamos esa línea de equilibrio, ¿no? Y va avanzando, y me comprometí además a ir explicando cómo van avanzando, y agradecer además a la gente que se va sumando, porque permite que el programa siga en antena y además siga siendo gratuito para el resto de las personas. Por lo tanto, merecen un agradecimiento público. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. No os estoy escuchando, estoy en la playa, pero es cierto que han bombardeado Gaza los israelitas y que Suecia ha quitado la denuncia a Assange. But I, for once, don't care. And finally, I am there. Pues mira, ahora que lo planteabas, me he puesto a buscarlo. Sé que había ayer una advertencia que circuló mucho por internet, pero es difícil. Sinceramente, una advertencia lanzada por la Embajada norteamericana a sus ciudadanos pidiendo que abandonasen Gaza, y sé que estaba circulando por la red, pero como es muy difícil contrastar la información, pues no, la verdad es que no he querido entrar en esa materia, porque en este momento no hay informaciones que apunten a lo que tú nos comentabas en el teléfono, ¿no? Pero si encuentro alguna información, estoy mirando a ver en los medios de comunicación norteamericanos a ver si alguien ha publicado algo, pero de momento parece que no hay informaciones. There's nobody out there I've tried to live for the moment. We're living our life straight out of a book, and we know that none of that matters. It's you, it's me. Why can't we live? Hola, un saludo Fernando, un saludo cafetera. En mi humilde opinión, yo creo que la corrupción en España es inherente al sistema partitocrático. Los partidos controlan el Estado, y mientras esto ocurra no puede haber democracia. Un Estado de derecho no puede ser un Estado partitocrático. Un abrazo a todos. Chao. La verdad es que me duele decir que estoy de acuerdo contigo, porque además de esa partitocracia que existe, con unas oligarquías que controlan los propios partidos, con unas élites que manejan las familias de los partidos, etcétera, etcétera, con unas instituciones que están herederas de un franquismo corrupto. Porque una cosa hay que decir es que mucho de lo que está pasando en España se explica por los antecedentes que tiene este país, ¿no? Aquí, si conocías un coronel, comías caliente. Y si tenías un amigo en Fomento, entonces tu pueblo tenía carretera, ¿no? Y esto se ha ido heredando, transformando, con un cierto maquillaje, cambiando en algo, pero seguimos totalmente anclados a algunos aspectos que no, desde luego no se espera que vayan a ser corregidos en esa suerte de negociación entre partidos por la regeneración. No parece que eso vaya a pasar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados. Lo que pasa es que, digo, que me da un cierto dolor reconocer esto, porque siempre he pensado que la culpa no son, ni se pueden señalar a los pueblos, ¿no? Porque si no caemos en aquello de es que los españoles no tenéis solución. Y es un problema básicamente de educación. Un problema básicamente de educación, ¿no? Dice Víctor: Fernando, es que eso se lleva dando desde el siglo XIX. Sí. Y dice Andreu, al hablar de corrupción no podemos dejarnos a los que la facilitan, la fomentan, los bancos. Veas el búnker de Gaoping en la banca andorrana y tantos ejemplos, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra
compañía, muchísimas gracias por vuestra ayuda para configurar, para fabricar, para hacer este programa, para hacerlo realidad. Mañana más, a las 10:30, como hoy. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, sé malo. Adiós. Hasta mañana.